Un martes, exactamente a las 4:15 de la tarde, el estrecho pasillo de la clínica en Guadalajara fue interrumpido por un grito que ninguna madre olvida. El sonido salió de la pequeña garganta de la pequeña Valeria, de 9 años, cargado de una desesperación tan profunda que por un segundo Elena pensó que el suelo se iba a abrir bajo sus pies. El eco de ese «mamá, no quiero volver allí nunca más» cruzó la puerta entreabierta de la habitación 204, la habitación del doctor Ramiro, el pediatra más querido de la colonia, el hombre en quien todas las madres juraron ser absolutamente de fiar. Las manos de Valeria temblaban, la bata blanca estaba un poco torcida sobre su hombro, y el impecable abrigo de Ramiro, que antes le había dado consuelo, de repente parecía manchado en la memoria de Elena, incluso sin una gota visible. La mirada de la hija, asustada y a la vez avergonzada, cruzó la de su madre por un instante, como si pidiera ayuda y disculpa al mismo tiempo, y fue allí, en ese instante, cuando algo dentro de Elena se rompió de una forma impactante, casi física, como si alguien le hubiera apretado el pecho desde dentro. Aún así, intentó preguntar qué había pasado, pero su voz salió más débil de lo que le hubiera gustado. El médico, con la misma sonrisa entrenada de siempre, dijo que solo había sido un susto tonto, que algunos niños estaban nerviosos por ciertos procedimientos y que era normal. La palabra normal sonaba falsa, distante, increíble. El pasillo, que siempre le había parecido claro y seguro, con paredes de tonos claros y dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, de repente se volvió pesado, cargador, como si el aire hubiera perdido su oxígeno. Mientras Elena sostenía los fríos dedos de su hija, vio por encima del hombro del doctor una carpeta abierta sobre la mesa, con un papel a la vista lleno de líneas y códigos que no entendía. En la esquina derecha, una nota rápida, casi un garabato, llamó la atención por un detalle sencillo. La expresión «procedimiento especial» se repetía más de una vez, seguida de la inicial del nombre de Valeria. En ese momento, sin saber con certeza qué significaba eso, Elena sintió un profundo miedo al descubrimiento que pudiera estar oculto allí. Intuía, con un instinto que venía de las entrañas, que había un gran secreto, una verdad oculta tras la puerta cerrada de la habitación 204, y que tarde o temprano se vería obligada a enfrentarse a lo que esas frías líneas de historiales médicos intentaban ocultar. Pero para entender cómo Elena llegó a ese grito que desgarraba el silencio de la clínica, es necesario retroceder unas semanas en la vida de esta madre. La mayoría de los días, antes de que el miedo tuviera nombre, su rutina en Guadalajara se parecía a cualquier otra rutina de madre soltera que hace lo posible por sostenerlo todo en sus propias manos. A los 41, Elena se despertaba temprano en el pequeño apartamento cerca del Libertad Market, donde el olor a tortillas frescas se mezclaba con el ruido de voces y autobuses pasando por la avenida. El despertador sonó poco después de las 6, pero a menudo tenía los ojos abiertos antes, acostumbrada a despertarse con la primera luz que entraba por la ventana de la cocina. Trabajó en una papelería sencilla, con estanterías llenas de cuadernos de colores, lápices, bolígrafos y hojas de cartón, un lugar donde muchos padres compraban material escolar para sus hijos en la región. No era un trabajo fácil ni muy bien pagado, pero era honesto y le permitía adaptar los horarios para recoger a Valeria en la escuela primaria privada del barrio de Chapalita. En la papelería, los clientes la conocían por su nombre, la llamaban Doña Elena, con respeto cariñoso, y sabían que siempre encontraba la manera de pagar a plazos cuando veía a una madre sin dinero suficiente para todos los cuadernos de sus hijos. Sin embargo, la mayor fortuna de Elena no estaba en la caja de la caja, sino en la risa de Valeria. Valeria tenía 9 años y era el centro de la vida de su madre. Elena
Solía decir que después de que nació la niña, el mundo entero adquirió nuevos colores. La chica era estudiosa, curiosa, le gustaba hacer preguntas sobre todo, desde por qué el cielo cambiaba de color al anochecer hasta cómo las hojas sabían cuándo caer de los árboles. En primaria, con uniforme blanco y azul, Valeria destacaba no solo por sus notas, sino también por la forma dulce en que trataba a sus compañeros y profesores. Le encantaban especialmente las clases de arte, donde decía que podía plasmar cosas del corazón en el papel. Un día llegó a casa emocionada contando que estaban pintando la Virgen de Guadalupe para un mural en el pasillo del colegio, con flores de colores alrededor, y sus ojos brillaban de orgullo. La relación entre Elena y Valeria era cercana que llamaba la atención. Por la tarde, cuando volvían juntos a casa, les gustaba pasear charlando por las calles de la colonia, comentando las noticias, eligiendo fruta en el puesto de la esquina, riéndose de historias sencillas del día. Los vecinos estaban acostumbrados a verles cogidos de la mano o sentados en la pequeña plaza cerca de su casa, compartiendo un helado en los días calurosos. Como el padre de Valeria se había ido a otra ciudad, cuando la chica aún era demasiado pequeña para entenderla bien, los dos se unieron aún más. Elena llevaba en lo más profundo del pecho la sensación de que necesitaba ser madre y padre a la vez, y eso la hacía estar aún más atenta a cada gesto de su hija. Dentro de esta rutina, el nombre del doctor Ramiro Ortega apareció como algo natural, casi una extensión de la propia familia. Fue el pediatra de Valeria desde el primer resfriado, desde las vacunas, desde los ataques de tos en las noches frías. Había estado sirviendo a niños durante más de 15 años en la misma colonia. Era conocido por todos y aparecía con frecuencia en fiestas escolares, eventos de la iglesia e incluso en algunas reuniones de padres. Las madres le elogiaban todo el tiempo. Decían que era paciente, cariñoso con los niños, siempre dispuesto a explicar con calma. Comentaron con admiración que a veces asistía gratis cuando una familia no podía pagar y que nunca se negaba a escuchar una preocupación adicional. Para Elena, durante mucho tiempo, Ramiro fue exactamente eso, un hombre con bata blanca en quien se podía confiar sin miedo. Recordaba con gratitud las noches en las que atendía a Valeria fuera de horario, cuando la chica tenía fiebre alta y cómo siempre parecía saber qué hacer. «Trata a todos los niños como si fueran suyos», repitió un vecino. La frase, en aquel momento, sonaba muy hermosa. Sonaba como un cumplido sincero que consolaba el corazón de una madre cansada. Pero justo antes de ese día del grito, unas pocas pequeñas cosas empezaron a llamar la atención de Elena, casi como manchas oscuras en la esquina de una foto demasiado brillante. Las consultas, que antes parecían rápidas y objetivas, empezaron a hacerse más largas. Notó que, en algunas ocasiones, Valeria se quedaba tanto tiempo en la consulta médica que Elena miraba el reloj en la pared de la clínica 2 o 3 veces, sin saber si estaba exagerando. Cuando su hija volvía, a veces venía con una sonrisa diferente, un poco forzada o con un tono más callado de lo habitual. Al principio, intentó apartar cualquier pensamiento negativo. Se dijo a sí misma que era solo una precaución extra, que quizá Valeria estaba pasando por alguna fase de crecimiento y el médico quería asegurarse de que todo estaba bien. «Estás siendo tonta», murmuró para sí misma mientras volvía a casa, intentando ahogar las ligeras mariposas en el estómago, pero de fondo una voz insistente empezó a susurrar. Era una inquietud discreta, como una pequeña nube en un cielo azul. Una sensación de que había algo diferente, aún sin nombre, oculto bajo la aparente rutina silenciosa. En ese momento de la historia, lo que aún no se sabía era que esta pequeña molestia sería solo el primer paso de un largo y doloroso viaje.
que cada detalle aparentemente sencillo, la hora de las citas, la duración, una mirada de la hija, una frase dicha por el médico, se convertiría más adelante en piezas de un rompecabezas difícil de encajar. En esta narrativa, el espectador seguirá cómo Elena, madre como tantas otras, dejó ese ambiente de normalidad y fue arrastrada, poco a poco, hacia un camino de descubrimiento que ninguna mujer quiere seguir. Veréis cómo señales que podrían haberse ignorado fácilmente fueron, poco a poco, ganando fuerza hasta volverse imposibles de silenciar. Y sobre todo, se dará cuenta de que, detrás de cada duda, había un amor obstinado y un valor que Elena ni siquiera sabía que tenía. Elena pensó mucho en todo esto aquella noche, cuando el grito de su hija seguía resonando en su cabeza. Ya había creído en muchos profesionales con batas blancas a lo largo de su vida. Había crecido oyendo que un médico era casi como un sacerdote, alguien por encima de toda sospecha, alguien que sabía lo que hacía y merecía respeto sin cuestionamientos. Recordaba conversaciones con su propia madre, que aún vivía en un pueblo cercano, que siempre decía: confía en el doctor, estudió para esto. Pero ahora, cuando miraba a Valeria abrazándole la cintura, aún con los ojos rojos, esa frase ya no le daba consuelo, sino un miedo discreto. ¿Cuántas madres, como ella, no se sentaban en sillas de plástico en consultas médicas, creyendo que dejaban a sus hijos en buenas manos, mientras el corazón de vez en cuando les daba una advertencia silenciosa de que aprendían a tragar? ¿Cuántos no tenían historias atrapadas en la garganta? Miedos que nunca se decían en voz alta, porque les avergonzaba parecer exagerados o paranoicos. Elena no sabía la respuesta, pero sentía que su experiencia, por dolorosa que fuera, podía ser más que un recuerdo amargo. Podría convertirse en una advertencia, un espejo para otras mujeres que, en algún lugar, podrían estar viviendo algo similar y aún así no tuvieron el valor de mirarlo a la cara. Si has llegado hasta aquí, es porque una historia real, que conmueve el corazón y la conciencia, te conmueve de verdad. Historias como la de Elena y Valeria no son solo relatos de dolor, también son caminos de fortaleza, decisión y protección. En ellos, muchas madres encuentran compañía para sus propios miedos, descubren que no están solas cuando la intuición se agudiza y nadie más parece ver peligro. Siguiendo cada paso de esta narrativa, te unes a una cadena de mujeres que deciden no silenciar las dudas, que valoran el instinto maternal y que entienden que ninguna bata, por blanca y respetada que sea, debería estar por encima de la seguridad de un niño. Sin embargo, unas semanas antes del día del grito en la clínica, la vida de Elena parecía mucho más sencilla que esos pensamientos que ahora la atormentaban. Las mañanas comenzaban con el fuerte aroma del café recién hecho, mientras la vieja radio de la cocina ponía boleros antiguos, canciones que ya se sabía de memoria. El sol entraba por la pequeña ventana y dibujaba rayos de luz sobre el suelo desgastado, donde Valeria, aún con calcetines, a veces resbalaba a propósito solo para reírse de su propia caída. En la puerta de la habitación de las chicas, el uniforme escolar blanco y azul había estado colgado desde la noche anterior, bien hecho, como promesa de otro día ordinario. Elena caminaba por la casa con esa actitud apresurada y cariñosa de quien intenta hacerlo todo a la vez. Preparé café sencillo, calenté unas tortillas para desayunar, separé la fiambrera con una manzana, un bocadillo y una botella de agua. De vez en cuando abría la ventana para dejar entrar el ruido de la calle, vendedores ambulantes llamando, autobuses pasando, niños de otras casas apresurados por sus padres. Al otro lado de la puerta del dormitorio apareció la voz de Valeria cantando un fragmento de una canción aprendida en el colegio, desafinada y alegre, como solo puede ser un niño. La escuela primaria privada de Chapalita, donde estudió Valeria, era motivo de orgullo para Elena.
No era una escuela para ricos, pero tenía buena reputación en el barrio, con profesores dedicados y un patio lleno de árboles donde los niños jugaban en el patio de juegos. En el pasillo principal se encontraba el mural con la Virgen de Guadalupe, que los niños habían pintado en las clases de arte. A Valeria le encantaba contar cómo la profesora de arte había elogiado las flores que ella misma dibujó alrededor de la imagen. Para la chica era casi como tener un cuadro en una gran galería. Para la madre era una hermosa señal de que su hija estaba creciendo en un entorno donde la fe, el estudio y la amistad se mezclaban. El camino al colegio también formaba parte de su ritual diario. Caminaban lado a lado por las aceras irregulares, esquivando baches y saludando a los vecinos que ya conocían a los dos desde hacía tiempo. A veces se detenían unos minutos en la pequeña capilla a la vuelta de la esquina, donde Elena estaba acostumbrada a encender una vela rápida, pidiendo protección para su hija y un poco de fuerza para soportar otro día de trabajo. Valeria, sin entender todos los detalles de las oraciones, solo sabía que ese momento calmaba a su madre. En ese momento, el nombre del doctor Ramiro aparecía en un tono ligero en conversaciones de última hora de la tarde. Cuando Valeria cogía un resfriado o necesitaba alguna prueba, Elena decía con calma que ya tenía cita con el médico de siempre. No había miedo en ese comentario, solo gratitud y confianza. Ramiro, de poco más de 40 años, con el pelo empezando a blanquear en los laterales, era una figura constante en las conversaciones de las madres frente al colegio. Hablaban de él como si hablara de un pariente lejano, alguien que, aunque no era familia, parecía formar parte de la historia de cada niño. Fue en este escenario aparentemente seguro donde empezaron a aparecer las primeras incomodidades. Un día, después del colegio, Elena recibió un mensaje en la agenda de Valeria. La chica necesitaba una cita rutinaria para monitorizar el crecimiento y renovar algunas vacunas. No le sorprendió. Era parte del cuidado normal que siempre había tenido. La cita estaba programada para un martes por la tarde, y Elena organizó el horario de la papelería para poder atenderla sin prisas. Cuando llegó a la clínica ese día, notó el movimiento habitual. Madres y padres en la sala de espera, niños jugando con juguetes de plástico, la pequeña televisión encendida con un dibujo animado, el olor a alcohol y desinfectante en el aire. La recepcionista, que ya conocía a Elena, la saludó con una sonrisa. Todo es igual. Pero cuando llamaron a Valeria y la recepcionista sugirió, naturalmente, que su madre esperara fuera, Elena sintió una pequeña opresión en el pecho. Nunca antes lo habían dicho con tanta firmeza. Aún así, obedeció. Se sentó en una silla de plástico, un poco incómodo, con la bolsa en el regazo. Intentó distraerse con una revista vieja, pero sus ojos insistían en volver a la puerta del pasillo, donde estaba la habitación 204. El reloj de pared parecía moverse más despacio. 10 minutos, 15, 20. Cada minuto, su cabeza inventaba una nueva excusa para el retraso. Quizá está midiendo con calma, quizá es porque hoy tiene menos pacientes, pensó, intentando calmarse. Sin embargo, cuando Valeria se fue, algo en el rostro de la chica no encajaba con la excusa ya hecha que Elena tenía en mente. Sus ojos estaban un poco llorosos, como si hubiera llorado y se hubiera secado rápido. La niña dijo que todo estaba bien, que estaba solo cansada, pero sus manos apretaron el brazo de su madre con una fuerza que no era normal. Elena preguntó en voz baja si había pasado algo extraño. Valeria apartó la mirada, murmuró que no lo había hecho y cambió de tema. Allí se encendió una primera señal clara, aún pequeña, pero muy real. En la siguiente consulta, la incomodidad adquirió un nuevo formato. La recepcionista volvió a pedir a Elena que se quedara en la sala de espera, y esta vez incluso comentó que los niños se sienten más cómodos sin sus padres.
algo que la mujer nunca había oído allí antes. Elena sintió ganas de discutir, diciendo que prefería unirse, pero las palabras se le murieron en la garganta. En cambio, se acercó al pasillo y se apoyó en una pared, fingiendo mirar su viejo móvil, al que ni siquiera tenía conexión. Desde la posición en la que estaba, pudo ver la puerta de la habitación 204, medio abierta durante unos segundos. Lo que vio la hizo quedarse paralizada por dentro. El doctor, Ramiro, con calma, cerró la puerta desde dentro y giró la cerradura, como si hiciera un gesto automático, pero muy consciente. Elena escuchó, desde dentro de la habitación, su voz baja diciendo algo como: «Así los niños se relajan mejor». No pudo oír toda la frase, pero sí lo suficiente como para sentir un punzante miedo que le subió por el estómago. El tiempo parecía arrastrarse de nuevo. Cuando Valeria se fue, la cita ya había ido más allá de lo que Elena consideraba normal. La chica llevaba una pequeña pegatina en el brazo, con un dibujo infantil y una extraña sonrisa. Dijo que el médico le había dicho que era especial, que tenía un momento propio. La palabra especial no dejaba de girar en la cabeza de Elena como una campana lejana. ¿Especial en qué sentido? ¿Por qué? ¿Y por qué esta vez tenía que estar encerrada, lejos de la mirada de cualquier adulto? De camino a casa, los dos caminaron en silencio durante unos minutos. Elena miró los edificios, la gente, los coches, pero su mente estaba atrapada en esa puerta cerrada, esa habitación 204, esa palabra especial. Pensó en hablar con un vecino, pero una extraña vergüenza la frenó. ¿Y si estoy viendo cosas donde no las hay?, se preguntó. Recordaba las muchas veces que otras madres habían elogiado al doctor, las historias de cómo ayudaba a quienes no tenían dinero, la reputación de buen hombre. Quizás solo sea mi cabeza, intentó creer. Sin embargo, esa noche, tumbada en la sencilla cama junto a la habitación de su hija, Elena tardó mucho en quedarse dormida. El rostro de Valeria le venía a la mente todo el tiempo. La chica, que antes no paraba de hablar del colegio, ahora estaba un poco más callada cuando mencionaba al doctor. No se quejaba abiertamente, no decía que no quisiera ir, pero tampoco mostraba el mismo entusiasmo por llevar pegatinas, piruletas o estrellas en la muñeca. Había un nuevo tipo de silencio entre ellas en esos momentos, un vacío que Elena no sabía muy bien cómo llenar. Pensó en las otras madres de la colonia. Recordaba las conversaciones frente a la escuela, al final de la misa, durante las festividades de junio. Todos parecían confiar ciegamente en Ramiro. Decir algo contra él parecía casi una ofensa grave, como dudar de un ser querido. Si lo abro en voz alta dirán que estoy loca, o peor, que estoy arruinando la reputación de un buen hombre, reflexionó, con un peso en el pecho. De vuelta en casa tras otra cita, su rutina intentaba mantenerse igual. El apartamento cerca del Mercado Libertad seguía igual. Cocina estrecha, salón con sofá gastado, 2 dormitorios pequeños, el constante sonido de la calle entrando por la ventana. Elena preparó quesadillas para la cena, puso queso a derretir en la sartén, mientras Valeria, sentada en la mesa, hacía los deberes de español. La chica copiaba frases del cuaderno, escribiendo despacio, con la lengua entre los dientes, concentrada. De vez en cuando miraba a su madre, como si quisiera decir algo y rendirse. Elena observaba cada gesto. Me di cuenta de que cuando mencionaba cualquier cosa relacionada con la clínica, el cuerpo de su hija se ponía un poco más duro. No era algo fácil de describir, pero estaba ahí. Cuando dobló el uniforme escolar para el día siguiente, la madre volvió a pensar en la cerradura de la habitación 204. ¿Por qué cerró la puerta? Un médico no necesita una puerta cerrada con un niño, murmuró casi en silencio, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza. La duda había dejado de ser una simple nube, y ahora parecía un cielo a punto de colapsar. Sin embargo, las voces de otras personas seguían intentando sofocar esa incomodidad. La semana anterior,
Un vecino había comentado que Ramiro era casi un santo, que siempre ayudaba a la comunidad, que aparecía en campañas para recoger juguetes, que visitaba a niños enfermos en casa sin cobrar nada. Estas historias de amabilidad chocaban de frente con lo que Elena empezaba a sentir en el pecho. El conflicto interno era enorme. Por un lado, la imagen del hombre respetado. Por otro, la imagen de su propia hija saliendo de una habitación cerrada, con los ojos húmedos y las manos frías. Mientras removía la olla en la cocina, Elena pensó, ¿y si me estoy inventando todo esto porque temo no ser una buena madre? La culpa era fuerte, como si, al desconfiar del doctor, admitiera un fallo en su propia capacidad para juzgar a las personas. Recordaba otras situaciones en las que ignoraba el instinto y no pasaba nada. También recordaba veces en que el cofre le había advertido y no le había hecho caso, y luego se arrepintió. El peso de la responsabilidad parecía abrumador. No había manual ni respuesta lista, solo quedaba esa opresión insistente en el pecho. A partir de entonces, los días empezaron a dividirse en dos tipos. Aquellos en los que no había cita y Elena podía, por unos momentos, olvidarse de la habitación 204, y aquellos en los que se programaba una nueva visita a la oficina y todo su cuerpo reaccionaba, aunque su cabeza intentara seguir con la rutina. En silencio, sin contarle todo a nadie, empezó a observar a su hija aún más atentamente. Me di cuenta cuando Valeria tardaba más en la ducha, cuando pasaba más tiempo sola en la habitación, cuando respondía preguntas simples de forma vaga. En la siguiente cita, la incomodidad se convertiría en algo aún más difícil de borrar. Y aunque intentaba convencerse de que estaba exagerando, Elena ya sentía, en el fondo, que se enfrentaba a algo más grande que un simple miedo. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero en algún momento tendría que elegir entre guardar silencio para mantener la aparente paz o escuchar, con todo su valor, el grito silencioso de su propio instinto. Y, como lo que ocurrió en las siguientes horas, destruiría todas las certezas que tenía. Cada pequeño detalle de ese inicio de desconfianza más tarde ganaría un peso que Elena nunca habría imaginado. Pero eso, aún así, era solo el principio. Esa misma noche, cuando el grito de Valeria aún resonaba en la cabeza de Elena como una campana lejana, el sueño simplemente no llegó. La casa estaba en silencio, la ciudad exterior empezaba a descansar, pero dentro todo parecía demasiado despierto. Valeria, agotada de tanto llorar, acabó quedándose dormida abrazando la almohada con los ojos aún hinchados. Elena, sin embargo, caminaba de un lado a otro entre la cocina y el dormitorio, como buscando algo que no sabía nombrar. En uno de esos idas y venidas, pasó junto a la cómoda donde guardaba documentos importantes, facturas, papeles escolares, algunos recibos de papelería y en el fondo de un cajón la carpeta con los exámenes médicos de su hija. Durante unos segundos se quedó frente al cajón cerrado. Parecía un gesto sencillo, pero cargaba con un peso enorme. Abrió despacio, sintiendo cómo su corazón latía más rápido con cada centímetro. Estaba la carpeta azul claro, con el nombre de Valeria escrito a mano en una etiqueta antigua. Recogió el objeto con cuidado, como si sostuviera algo frágil, y lo llevó a la mesa de la cocina. La luz amarilla del techo hacía que todo pareciera aún más cansado, pero no le importaba. Se sentó, abrió el maletín y empezó a extender los papeles sobre la mesa. Recetas antiguas, análisis de sangre, peticiones de radiografías y, sobre todo, los recibos de las últimas citas en la clínica del doctor Ramiro. Al principio simplemente lo hojeó, sin un plan muy claro, pero poco a poco los ojos empezaron a buscar algo específico. Fechas, horarios, sellos. Había tarjetas de cuando Valeria era muy pequeña, aún con chupete, con notas cuidadosas, una letra ordenada, la firma completa de Ramiro. Doctor Ramiro Ortega.
bien dibujada al final. Estos papeles parecían pertenecer a otra vida, una vida en la que confiaba sin cuestionarlos. Mientras avanzaba hacia los documentos más recientes, notó un cambio que de repente puso todo en su interior tenso. En los archivos de los últimos 3 meses, apareció una expresión que Elena no recordaba haber escuchado en voz alta: procedimiento especial. Las palabras se repetían en al menos 5 consultas, siempre acompañadas de una tarde avanzada, casi de noche. Algunos programados para las 5:30, otros para las 6, otros casi a las 7. En todos ellos un detalle llamó la atención. La firma al final ya no era el doctor Ramiro Ortega, escrito con calma. Era solo una rúbrica apresurada, un boceto rápido, casi un garabato, como si alguien hubiera intentado terminarlo de inmediato. Pasó la mirada por una hoja y otra, el corazón acelerado con cada repetición de la misma expresión. Procedimiento especial realizado con el paciente X. En algunos casos, había abreviaturas, letras difíciles de descifrar, como si la persona que las había escrito no quisiera ser fácilmente entendida por el ojo común. Elena sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Nunca, en ninguna consulta, nadie le había explicado qué era ese procedimiento, sin enfermera, sin nota, sin conversación al salir, nada. ¿Cómo podía estar escrito en blanco y negro sin haber hablado claramente? La pregunta surgió y se asentó en su mente como una piedra pesada. ¿Cuál era ese procedimiento que nadie le explicó nunca? Intentó recordar si en algún momento había firmado algo diferente, algún papel que autorizara algún tipo de examen. Volvió a rebuscar los documentos almacenados, buscando términos familiares, pero las palabras que encontró solo aumentaron su angustia. Observación prolongada, consulta prolongada, evaluación detallada. Todo vago, nada concreto. El pecho se le apretó tanto que tuvo que apoyar las manos en el borde de la mesa, respirando hondo para no desplomarse. Mientras tanto, la casa permanecía en silencio. El reloj de la pared era casi medianoche. El sonido lejano de un autobús pasando por la avenida llegó débilmente por la ventana. Elena miró hacia la habitación de Valeria por el oscuro pasillo y sintió una mezcla de miedo y rabia. Miedo a lo que aún podría descubrir. Enfado por no haber mirado esos papeles antes. ¿Cuántas veces salí de esa clínica pensando que todo estaba bien mientras se escribía esto? Pensó. La sensación de haber sido engañada empezó a mezclarse con el dolor de imaginar que algo serio podría haberle pasado a su hija justo delante de sus ojos. Decidió que no bastaba con mirar lo que tenía en casa. Esos documentos solo eran una parte. Había un sistema, un historial médico más amplio, algo que aún no había visto. Y en ese momento, como si un hilo invisible conectara sus ideas con el siguiente paso inevitable, tomó una decisión clara. Iría a la clínica para conseguir todo lo posible. No quería más medias palabras ni sellos fríos. Quería ver cada línea escrita sobre Valeria, cada marca, cada código. Aunque eso hacía crecer el miedo, sabía que no podía volver atrás. El resto de la noche fue vigilia. Intentó tumbarse, pero su cuerpo no se relajaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su hija acurrucada en la esquina de la habitación 204, su bata desaliñada, la bata blanca de la doctora ocupando más espacio del que debería en su memoria. Se levantó más de una vez para comprobar si Valeria estaba bien, si dormía plácidamente. La niña respiró con calma, ajena a la tormenta que se gestaba en el pecho de su madre. Elena entonces pasó los dedos por el cabello de su hija, le acarició suavemente la cara y susurró, casi en silencio, que haría lo que fuera para protegerla. A medida que el día empezaba a aclararse, el plan ya estaba claro en la cabeza de Elena. Se ducharía rápido, dejaría a Valeria en el colegio como si fuera un día normal y luego iría directamente a la clínica. Yo no pediría cita, no avisaría a nadie.
Llegaría con la aparente calma de alguien que solo busca un papel, pero por dentro llevaría toda la fuerza de una madre que ya no acepta respuestas vagas. Por supuesto, había un riesgo. Podían negar la petición, podían intentar engañarla, pero ahora sentía que ya no podía quedarse quieta. El miedo se había convertido en algo que parecía casi una obsesión. Necesitaba ver los registros completos sin importar el coste. En cuanto Valeria entró por las puertas del colegio, con la mochila a la espalda y un beso rápido en la mejilla, Elena se quedó fuera unos segundos, mirando el patio lleno de niños. Pensó en cuántos de ellos también podrían estar atendidos por Ramiro. Pensó en cuántas otras madres confiaban ciegamente en ese hombre, como ella misma ya había hecho. Esta imagen aumentaba aún más la urgencia de lo que había que hacer. Enderezó los hombros, respiró hondo y se dirigió a la parada del autobús. No tenía coche, pero en ese momento nada parecía demasiado difícil. Al llegar a la clínica, el movimiento fue el habitual. Gente sentada en la recepción, niños jugando con bloques de colores, la televisión encendida en un programa de luces. Para cualquiera que entrara allí por primera vez, ese entorno podría parecer totalmente normal, incluso acogedor. Pero para Elena, cada detalle ahora tenía otro color. El olor a producto de limpieza parecía más fuerte que antes, casi agresivo. Las paredes de luz ya no le traían paz, solo recuerdos de la angustia que había sentido en los días anteriores. Se acercó al mostrador de recepción, donde atendía el mismo empleado de siempre. La mujer sonrió, reconociendo a Elena, y le preguntó si quería pedir cita con Valeria. Con voz algo seca pero firme, Elena explicó que necesitaba algo muy específico, una copia completa del historial médico de su hija, con todas las notas, evoluciones, exámenes, registros de consultas y lo que fuera que hubiera en el sistema. La recepcionista se sorprendió por la petición. Primero intentó ganar tiempo, diciendo que no sabía si eso era posible, que necesitaba hablar con el médico, que el sistema a veces tardaba. Elena sintió que su impaciencia crecía, pero se contuvo. Repitió con calma que tenía derecho a tener acceso a la información de su hija, que era madre y tutora y que no se iría sin esos papeles. Mientras hablaba, notó que sus manos temblaban un poco, pero su voz no. Esta combinación de miedo en su cuerpo y fuerza en su discurso mostraba lo decidida que estaba. Tras unos minutos, la recepcionista dijo que consultaría con la gente del sistema. Desapareció por una puerta lateral, dejando a Elena sola en la recepción. El tiempo, allí, parecía avanzar más despacio. Cada segundo, su mente creaba un nuevo escenario. ¿Y si intentaban advertir al doctor Ramiro de que ella estaba pidiendo los documentos? ¿Y si enviaba un mensaje que no podía entregar? ¿Y si deciden cambiar algo en los registros antes de imprimir? Estas preguntas martilleaban en la cabeza de Elena mientras observaba la puerta cerrada por donde había pasado el empleado. Por un momento, pensó en ir tras él, llamar a la puerta, exigir que se diera prisa, pero se contuvo. Sabía que una reacción muy explosiva podría hacer que la gente dijera que estaba demasiado nerviosa, que no estaba en posición de discutir. En cambio, respiró hondo. Se sentó en una de las sillas de la recepción y se quedó allí, firme, como si protegiera un lugar en la línea de su propia verdad. Miró a su alrededor, vio a otras madres distraídas, jugando con sus móviles, niños jugando, y se preguntó cuántas de esas personas se darían cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Cuando la recepcionista regresó, tenía en las manos un grueso fajo de papeles recién impresos. Elena vio el volumen desde lejos y sintió que su corazón se aceleraba. La empleada explicó con tono mecánico que estaban los registros de todas las citas de Valeria desde la primera vez que pisó esa clínica. Le entregó el libro con un aire de tarea cumplida, pero evitó mirar a los ojos de Elena durante mucho tiempo.
Cuando Elena cogió el paquete, casi sintió el peso físico de lo que llevaba encima. Parecía una piedra comprimida en forma de hojas. Con cada página existía la posibilidad de encontrar más preguntas o, quién sabe, las respuestas que tanto temía. Le dio las gracias con un breve asentimiento, colocó los papeles dentro de una carpeta roja que había traído de la papelería, una carpeta sencilla, pero que ahora parecía una caja fuerte, y salió de la clínica con pasos rápidos, casi sin mirar, hacia un lado. En la calle, el sol ya estaba alto, pero sentía un extraño frío por dentro. Caminó unas manzanas hasta encontrar un banco en una plaza libre, bajo la sombra de un árbol. Por un momento, pensó en empezar a leer ahí mismo. Le picaban las manos por pasar las páginas, por ir directamente a lo que más le asustaba. Pero decidió que necesitaba estar en un lugar donde pudiera llorar, gritar o callarse, sin miradas inquisitivas de extraños. Guardó los papeles y se fue a casa, cada paso marcado por una mezcla de prisa y miedo. En casa, frente a la misma mesa que la noche anterior, Elena colocó la carpeta roja encima y la miró durante unos segundos, como si se enfrentara a un enemigo silencioso. «Es ahora», pensó. Abrió despacio, sacó los papeles y lo repartió todo, organizando primero por fecha. Las consultas más antiguas fueron a la izquierda, las recientes a la derecha. Todo empezó con los discos más recientes, aquellos que coincidían con los días más incómodos. Leyendo línea por línea, bolígrafo azul en mano, todo lo que sonaba extraño empezó a circular. La expresión «procedimiento especial» apareció no solo en los formularios que ya tenía en casa, sino también en los registros internos, con más detalles, aunque redactados de forma técnica. En varios de ellos hubo cumplidos como evaluación conductual íntima, y en algunos casos la frase «sin la presencia de la persona responsable». Cada vez que veía esas palabras, se me formaba un nudo en la garganta. De repente, algo llamó aún más su atención. En una de las páginas, además del nombre de Valeria, aparecían otros nombres en un espacio de observaciones. Apellidos que reconocía de la lista de estudiantes de la clase de su hija, y también de niños en la catequesis de la iglesia de la colonia. Eran niños que ya había visto corriendo por el patio del colegio, jugando en la plaza, sentados en los bancos de la misma iglesia durante la misa dominical. El mismo texto, casi copiado y pegado, se les repetía: evaluación conductual íntima, sin la presencia de la persona responsable. Era como recibir un puñetazo invisible. No se trataba solo de su hija. Ese patrón se expandió, se estiró como una telaraña. «Hizo lo mismo con tantos niños y nadie lo vio», pensó, con una mezcla de horror e indignación. Sus manos empezaron a temblar de verdad, hasta el punto de que el bolígrafo casi resbaló. Quería levantarme, correr, llamar a la puerta de todas las madres de esa colonia, enseñar esos papeles, gritar que algo iba terriblemente mal. El ambiente de la cocina, que siempre había sido un lugar de acogedor y conversaciones ligeras con Valeria, ahora parecía un escenario de investigación. Las sillas, el mantel sencillo, los azulejos viejos, todo testificaba aquel momento en que la vida de Elena estaba claramente dividida en antes y después. El olor a café que aún salía del termo olvidado en la esquina ya no tenía el mismo consuelo. Se mezclaba con el olor a papel y tinta de impresora, dando a todo un aire de fría realidad que ya no podía negar. Durante unos minutos, Elena se quedó mirando las palabras circuladas, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que, a pesar de toda la revuelta que sentía, no era suficiente con indignarse. Necesitaba entender mejor lo que significaba cada término. Necesitaba a alguien que supiera leer esos historiales médicos con ojos más entrenados. No confiaba en nadie en la clínica. La imagen de la sonrisa del doctor Ramiro, intentando justificar todo como normal, seguía dándole náuseas.
Fue entonces cuando recordó a Teresa, una amiga de la infancia con la que había vuelto a hablar en los últimos años. Teresa trabajó como secretaria en una pequeña consulta de ginecología en Tlaquepaque. No era médico, pero vivía a diario con médicos, historiales médicos, exámenes, términos técnicos. Si alguien podía decirle si eso era común o no, sería ella. Decidida, Elena cogió el teléfono y llamó, con la voz temblorosa, pidiendo quedar con su amiga más tarde ese día, si era posible. Teresa notó la urgencia en la voz de Elena y, sin preguntar demasiado por teléfono, quedó para quedar a última hora de la tarde, después del trabajo. Le sugirió que Elena fuera a la oficina donde trabajaba, en un edificio sencillo en la esquina, no muy lejos de la línea de autobús que salía de Guadalajara. Hasta la hora acordada, Elena intentaba mantener cierta normalidad delante de Valeria, que llegaba del colegio hablando de tareas y amigos. Pero por dentro, todo en su mente era el maletín rojo que esperaba sobre la mesa, listo para ser tomado. A la hora acordada, Elena llegó al despacho de Teresa con el maletín firmemente en las manos. El lugar era más pequeño que la clínica de Ramiro, más sencillo, pero transmitía una sensación diferente, quizás porque aún no tenía malos recuerdos asociados. Teresa la recibió con un abrazo fuerte y una mirada preocupada, como si ya supiera, sin detalles, que no era una visita ligera. Fueron a una sala de apoyo, donde había una mesa, 2 sillas y una ventana que dejaba entrar el sol de la tarde. Elena dejó el maletín sobre la mesa y empezó a sacar los papeles, explicando, entre respiraciones profundas, lo que había pasado en las últimas semanas. Las puertas cerradas, los procedimientos especiales, las palabras no presencia del responsable, el grito de Valeria en la habitación 204. Mientras hablaba, Teresa hojeaba los documentos con cuidado, frunciendo el ceño, leyendo cada línea 2 veces, como si quisiera asegurarse de no malinterpretarla. Tras unos minutos de silencio concentrado, Teresa levantó la vista y lo que Elena vio allí no era tranquilidad. Había gravedad, había asombro contenido. En voz baja, Teresa explicó que, en todos los años que trabajó en la consulta, nunca había visto un registro pediatra en serios, tantas consultas con niños pequeños marcadas como evaluación íntima sin la presencia de la persona responsable. Decía que no era normal, que incluso cuando eran necesarios exámenes más delicados, los padres solían estar informados y siempre que era posible, presentes o, al menos, conscientes de todo. Eso fue como una dolorosa confirmación de lo que Elena ya sentía. No era algo en su cabeza, no era una exageración, no era pura paranoia. Había algo allí que estaba completamente fuera de lo que podría considerarse aceptable. Teresa sugirió, con toda la delicadeza posible, que Elena llevara esos registros no solo al consejo escolar, sino también a la policía si era necesario. Explicó que, por mucho que doliera imaginar todo esto, no se podía ignorar un patrón tan extraño en un lugar que debería ser completamente confiable. Elena sintió que el mundo giraba por un momento. Quería llorar allí mismo, gritar, negarlo todo. Pero al mismo tiempo, una nueva fuerza comenzó a nacer en medio de ese caos. Escuchar de otra persona que no exageraba, que su intuición tenía sentido, era como encender una llama en su pecho, una llama de valentía. Salió del despacho de Teresa con las piernas un poco temblorosas, pero con la cabeza más firme que nunca. Esa noche, de vuelta en casa, se sentó de nuevo a la mesa, ordenó los papeles, hizo copias de los pasajes más importantes de la papelería donde trabajaba, guardó todo con cuidado. Cogió un cuaderno sencillo de pasta blanda y empezó a escribir, en letras grandes, todas las fechas de consultas sospechosas, las horas, las frases repetidas. También escribió los apellidos de los otros niños que aparecían en los registros, como si quisiera asegurarse de que no se perdiera nada, incluso si alguien intentaba manipular los originales algún día.
Valeria, una vez más, durmió en la habitación contigua, abrazando el osito de peluche comprado en el tianguis de la colonia. Elena la observó durante unos minutos, de pie en la puerta entreabierta. La chica respiraba despacio, con calma, con un rostro sereno. Era difícil reconciliar esa imagen de paz con las sombras que ahora dominaban los pensamientos de su madre. El contraste entre la inocencia de su hija y la gravedad de lo que sugerían los periódicos solo aumentaba la sensación de urgencia. Entre un suspiro y otro, Elena se repitió una frase que desde entonces se convertiría casi en una oración. Mañana ya no fingiré que no veo. No quería quedarse callado más para no molestarse. Ya no quería aceptar la excusa de que así es como son. Sabía que el siguiente paso sería aún más difícil. Enfrentarse al propio doctor Ramiro, armado no solo de miedo, sino también de registros, fechas, palabras escritas y con la certeza de que no estaba sola en su percepción. Si estás aquí, siguiendo cada detalle de este doloroso camino, es porque sientes, como sintió Elena, que esta historia merece ser escuchada hasta el final. Lo que viene después no es ligero, sino necesario. La forma en que esta madre decide actuar ante las pruebas que encontró puede sorprender incluso a quienes ya creen conocer bien el corazón de una madre. No abandones esta historia antes de ver cómo se desarrolló todo, porque aún quedan verdades duras por revelar, y podrían cambiar para siempre la forma en que vemos la palabra confianza. En la víspera de la siguiente cita programada, el apartamento de Elena parecía albergar una tensión silenciosa en cada rincón. La carpeta roja estaba sobre la mesa de la cocina, abierta, con los papeles ordenados en montones. Al lado, el sencillo cuaderno con notas manuscritas mostraba, en letras firmes, las fechas y horas más sospechosas. Elena había pasado toda la tarde repasándolo todo, marcando con un bolígrafo de otro color los puntos que pretendía resaltar en la confrontación. Cada subrayado era como un golpe a un muro de silencio que hasta entonces había protegido al doctor. Sabía que no bastaría con llegar a la clínica y gritar. Tenía que estar listo, con hechos, con detalles. Me imaginé al médico intentando restar importancia a todo, diciendo que era solo un término técnico, que no significaba gran cosa. Por esta razón, anotaba frases exactas de los documentos, copiaba algunas expresiones en hojas separadas, como preparando una especie de guión de lo que iba a decir. No era una mujer acostumbrada a los enfrentamientos. Al contrario, siempre había intentado evitar las peleas, bajar la cabeza para mantener la paz. Pero ahí estaba, preparándose para una conversación de la que ya no podía huir. Llegó la noche, y con ella el sonido repetitivo de los autobuses pasando por la avenida principal. Ese ruido constante, que en otros días era solo un fondo, ahora parecía marcar el ritmo acelerado del corazón de Elena. Caminaba por la casa a pasos cortos, mirando el reloj de vez en cuando, aunque sabía que aún le quedaban horas para el día siguiente. Sentía frío en las manos, incluso dentro de casa. De vez en cuando se detenía frente a la ventana, miraba las farolas y pensaba en cómo la vida podía cambiar tanto en tan poco tiempo. Valeria, sin darse cuenta de la dimensión de lo que ocurría, hizo el ritual habitual antes de dormir. Se duchaba, se ponía un pijama sencillo con dibujos infantiles, se cepillaba los dientes y fue a la cocina a por un vaso de agua. Elena observaba cada movimiento de su hija con aún más cariño. Cuando la niña se despidió, su madre la abrazó más de lo habitual. Sintió el olor a champú en su pelo, la suavidad de su piel, el calor del pequeño cuerpo apoyado contra el suyo. Pensaba que todo eso era lo que estaba en juego. No eran solo papeles, no era solo la imagen de un médico. Era la paz de su hija, la confianza de la niña en el mundo, el derecho a crecer sin sombras ocultas en habitaciones cerradas. Después de que Valeria se durmiera, abrazando al osito de peluche del tianguis,
Elena fue al dormitorio y se quedó allí un rato, sentada al borde de la cama, simplemente mirando el rostro tranquilo de la chica. De vez en cuando, la chica movía un poco la cara, como si soñara con algo ligero. La madre aprovechaba esos momentos para hacer, en silencio, promesas que quizá nunca se habrían dicho en voz alta, que no dejaría que nadie dañara a su hija, que no volvería a ignorar una molestia solo para no ser llamada exagerada, que afrontaría lo que tuviera que afrontar. Al volver a la cocina, cogió un bolígrafo y escribió en la primera página del cuaderno: «Mañana ya no fingiré que no veo». Leyó en voz baja, como si estuviera rezando. Repitió la frase varias veces, hasta que sintió que estaba grabada no solo en el papel, sino en su propia alma. Sabía que el día siguiente podría traer aún más dolor. Podía confirmar temores que, en el fondo, quizá prefería que fueran solo imaginación. Pero también sabía que, fuera cual fuera la verdad, sería mejor que vivir en la oscuridad. El amanecer se arrastraba en pedazos. Cuando por fin apareció el primer destello del día en el cielo, Elena ya llevaba mucho tiempo despierta. Se levantó, preparó café, ayudó a Valeria a prepararse para el colegio, intentando parecer lo más tranquila posible. Cuando la chica preguntó si irían a la clínica más tarde, como habían acordado, Elena respondió que sí, pero con un ligero cambio en la voz, que Valeria quizá no notó, pero que su madre sintió claramente. Dejar a su hija en el colegio esa mañana fue especialmente difícil. Mientras veía a Valeria cruzar la puerta con la mochila a la espalda, Elena sintió un impulso casi irresistible de cogerla de la mano y decirle que no la soltaría. Pero respiró hondo y recordó que necesitaba, durante unas horas, estar lejos de ella, poder hacer lo que había que hacer. «Es precisamente por ella por quien iré hasta el final», pensó mientras se alejaba del colegio. En la clínica, el escenario parecía el mismo de siempre, pero ahora todo tenía otra luz. Elena entró con el maletín rojo firmemente pegado al pecho, como un escudo. Esta vez, sin embargo, no fue a la recepción a pedir documentos. Estaba allí por algo más grande: enfrentarse al propio doctor Ramiro. Sabía que estaría presente, porque la cita de Valeria estaba programada para ese día, y por primera vez decidió que no obedecería la orden de quedarse en la sala de espera. Cuando llamaron a su hija, Elena ya estaba de pie. Siguió a Valeria por el pasillo, ignorando la expresión sorprendida de la recepcionista. La niña, confundida, miró a su madre como si le preguntara si eso estaba permitido. Elena simplemente sonrió levemente y asintió, indicando que estaba bien. Caminaron juntos hasta la puerta de la habitación 204. El corazón de su madre latía tan fuerte que casi podía oír el eco dentro de sus propios oídos. Cuando llegaron frente a la puerta, el doctor Ramiro apareció en el hueco, con la misma bata blanca, la misma sonrisa entrenada, preguntando si Valeria estaba lista para otra consulta. Cuando vio a Elena tan cerca, casi intentando meterse juntos, hizo un comentario con tono ligero pero firme, diciendo que aquí es solo entre médico y paciente, como si fuera una regla incuestionable. Fue en ese momento cuando algo dentro de Elena rompió cualquier barrera de educación forzada. Sin alzar la voz, pero con una firmeza que incluso la sorprendió a ella, entró en la habitación con su hija, cerró la puerta tras de sí y caminó hacia la mesa del doctor. Colocó la carpeta roja encima con un gesto decidido, como alguien que pone cartas importantes en un juego. Dijo que necesitaba aclarar algunas cosas antes de cualquier examen, que tenía registros en las manos que no coincidían con lo que siempre imaginó que era el servicio de esa oficina. Ramiro por un segundo pareció perdido. La mirada amable que solía mostrar delante de todos cambió de tono, endureciéndose un poco, antes de intentar recuperar el control de la situación con una sonrisa más contenida. Preguntó, con voz calmada, qué era exactamente lo que la preocupaba.
Entonces Elena abrió la carpeta, sacó algunas hojas específicas y señaló con el dedo las expresiones que la atormentaban. Evaluación íntima sin la presencia del responsable. Procedimiento especial en horario prolongado. Al leer las palabras en voz alta, sintió que su respiración se hacía más pesada, pero no se detuvo. Preguntó, claramente, por qué esas frases estaban registradas tantas veces en los registros médicos de Valeria y de otros niños del mismo colegio y de la misma iglesia. Quería saber por qué en todos estos años nadie le había explicado nada de esto. ¿Por qué las puertas tenían que estar cerradas con llave? ¿Por qué su hija salía de las citas con los ojos llorosos y las manos frías? El médico intentó, al principio, mantener la postura de un profesional seguro. Dijo que eran solo términos técnicos, que se referían a observaciones rutinarias, que no había nada malo. Explicó con palabras vagas que algunos niños eran más tímidos, que necesitaban tiempo a solas para expresarse, que la presencia de la madre a veces les impedía. Pero cuanto más hablaba, más vacías sonaban esas justificaciones para Elena. Su voz, en cambio, solo ganaba fuerza. Mientras intentaba controlar la conversación, algo detrás de él llamó la atención de Elena, como un destello. Encima de un armario alto, medio escondido entre unos peluches usados como adornos, había una pequeña cámara apuntando directamente a la camilla. La lente oscura, casi disfrazada, parecía mirar la habitación como un ojo frío y constante. Alrededor de la cámara, un osito de peluche adorable cubría parte del equipo como si fuera solo parte de la decoración infantil. Un fuerte escalofrío recorrió la espalda de Elena. Por un segundo, la sangre pareció desaparecer de su rostro. Todo a su alrededor perdió el enfoque, excepto ese punto específico. La presencia de esa cámara allí, mirando hacia el lugar donde los niños estaban solos con el doctor, era la pieza que faltaba para que el miedo se transformara en una dura certeza. Con voz temblorosa pero clara, preguntó qué hacía esa cámara allí. Exigió saber si grabó las consultas, si grabó a su hija, si lo guardó en algún sitio. El doctor tartamudeó. Dijo, primero, que era solo por seguridad. Luego intentó minimizarlo, diciendo que no siempre estaba activa. Elena dio un paso adelante, señaló el ordenador sobre el escritorio y ordenó que mostrara las grabaciones de las últimas citas de Valeria. Él no lo pidió, exigió. Ramiro, al ver que la situación se descontrolaba, intentó cambiar de tema, haciendo clic rápidamente en otras pantallas de ordenador, como si buscara algo o intentara ocultar otra cosa. De repente, se levantó de la silla con un movimiento repentino, acercándose a la puerta como si quisiera salir de la habitación con el pretexto de llamar a alguien, quizá a la recepcionista, quizá a otro médico. Elena, sin embargo, se colocó entre él y la salida, con un valor que quizá no habría imaginado tener. En ese mismo momento, una voz de mujer sonó desde el pasillo, preguntando con tono alarmado si todo estaba bien dentro, porque había oído la discusión. La puerta se abrió parcialmente y entró otra madre, que esperaba fuera con su propio hijo, impulsada tanto por la curiosidad como por una extraña intuición del peligro. Cuando vio los papeles esparcidos sobre la mesa, los términos circulando por bolígrafo, la carpeta roja se abrió, se acercó y, casi incrédula, reconoció en una de las hojas el apellido del propio chico. El shock se reflejaba en su rostro y empezó a hacer preguntas en voz alta, llamando la atención de los empleados que pasaban por el pasillo. Los sonidos se mezclaban. La voz del doctor intentando calmarse, las palabras de las dos madres, el zumbido de la gente acercándose a la puerta. En unos segundos aparecieron más rostros en la iniciativa. Una enfermera, otra madre, un padre que había llegado a recoger a su hija. La sala 204, que durante tanto tiempo había funcionado como un lugar cerrado, protegido por puertas cerradas y justificaciones técnicas,
por fin empezaba a ser vista por más ojos de los que al doctor Ramiro le habría gustado. Nada de lo que ha pasado hasta ahora ha sido fácil, y lo que estaba por venir requeriría aún más fuerza, no solo de Elena, sino de todas las familias involucradas. Antes de continuar, es importante recordar que historias como esta no son fáciles de escuchar ni de contar. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos, incluso cuando duele. Y la revelación que se avecina podría cambiar para siempre la forma en que ves el cuidado de quienes más amas. El pasillo de la clínica, que hasta hacía unos minutos era solo otro espacio común con sillas de plástico, juguetes infantiles y el sonido lejano de la televisión en la recepción. De repente se convirtió en un escenario tenso, donde todas las miradas se dirigieron hacia la puerta de la habitación 204. Las voces se mezclaban, los susurros crecían, y el nombre del doctor Ramiro empezó a susurrarse con un tono distinto al respeto habitual. No hubo más cumplidos, ni bromas ligeras sobre cómo tenía la paciencia de un santo con los niños. Había desconfianza, miedo y un inicio de revuelta que nadie sabía aún cómo organizar. En cuanto la otra madre entró en la habitación y vio el apellido de su propio hijo en uno de los registros, el tono de la conversación cambió. La mujer empezó a hablar más alto, preguntando qué significaban esas notas, por qué aparecía el nombre de su hijo, qué era ese procedimiento especial sin la presencia de la persona responsable. Se le puso la cara roja, los ojos se le llenaron de lágrimas en segundos. La enfermera, que antes intentaba mantener la calma, ahora parecía perdida, sin saber si pedir silencio, llamar a alguien o simplemente observar la escena. Fue en este torbellino cuando alguien finalmente tomó la iniciativa de llamar a la dirección de la clínica. Un empleado corrió a la sala administrativa explicando atropellado que había una confusión seria en la habitación 204, que las madres exigían explicaciones, que habían salido a la luz documentos y términos desconocidos. En cuestión de minutos, la coordinadora de la clínica, una mujer de mediana edad con expresión seria, apareció en la puerta del despacho de Ramiro. Al principio intentó tratar todo como un malentendido, pidiendo calma, diciendo que ciertamente había una explicación técnica para esos registros. Pero la marea ya había cambiado. Cuando Elena, con la mirada firme y la voz ahogada, señaló la cámara medio oculta encima del armario y preguntó delante de todos si eso formaba parte de esa explicación técnica, el ambiente cambió para siempre. Hubo un silencio pesado. Todos en el pasillo estiraron el cuello para intentar ver qué había dentro de la sala. La coordinadora, al notar que el equipo apuntaba a la camilla, perdió la confianza al hablar por un momento. Aunque intentara justificarlo, el mero hecho de que hubiera una cámara allí, sin que los padres lo supieran, ya era la primera línea de una historia demasiado incómoda. Mientras tanto, una empleada más joven, quizás impulsada por un sentido de responsabilidad que iba más allá del miedo a perder su trabajo, discretamente cogió el teléfono y llamó a la policía. Dijo que había una situación sospechosa en la clínica, relacionada con cuidado infantil, registros extraños y una posible grabación de consultas. No dio muchos detalles. Probablemente no podía procesar todo aún, pero describió lo suficiente como para que 2 vehículos fueran trasladados con urgencia. El tiempo entre la llamada y la llegada de la policía le pareció una eternidad a Elena. Se quedó en la habitación 204, con Valeria cerca, sujetando la mano de la chica como si quisiera pegar a su hija a su propio cuerpo. Ramiro caminaba de un lado a otro en poco espacio, intentando a veces hablar con la coordinadora, otras veces convencer a las madres de que todo era un gran malentendido. Dijo frases como «no entiendes los términos médicos» y «eso no es gran cosa». Pero la confianza que antes hacía que esas palabras fueran aceptadas sin discusión, ahora se rompió. Cuando llegaron los vehículos,
El sonido de la sirena, incluso apagada al acercarse a la puerta de la clínica, pareció resonar en cada corazón. Entraron 2 policías uniformados, seguidos por otros 2 que claramente llegaron preparados para tratar algo delicado. El coordinador se acercó a ellos, explicó la situación en detalle y señaló la dirección de la sala 204. Pidieron a todos que mantuvieran la calma y que nadie tocara nada, especialmente ordenadores, cajones o equipos. La petición, aunque sencilla, tenía un peso gigantesco. Significaba que, a partir de ese momento, ya no era solo un conflicto entre madres y médico. Se había convertido oficialmente en un caso bajo investigación. Dentro de la sala, uno de los agentes pidió a Ramiro que se alejara del ordenador y la cámara. Otro agente se acercó a la mesa, observó los documentos abiertos, las notas que circulaban con bolígrafo, los términos repetidos que tanto asustaban a Elena. Le preguntó a su madre, respetuosamente, cómo había llegado a esas conclusiones, y ella, con voz temblorosa, le contó, en términos generales, sobre los historiales médicos, las expresiones «sin la presencia del responsable», las puertas cerradas con llave, el grito de Valeria y el descubrimiento de la cámara. Los agentes llamaron entonces a un equipo de apoyo especializado en informática forense, que llegó poco después, con equipo para acceder al ordenador de la sala 204 sin que se eliminara ni alterara nada. Conectaron dispositivos, copiaron datos, abrieron carpetas internas que no aparecían fácilmente, y fue allí, ante los ojos de algunas personas que permanecían en la sala, cuando la verdad empezó a revelarse de una forma cruelmente concreta. En el ordenador había carpetas de vídeo organizadas por fechas y horas. Los registros coincidían de forma aterradora con las notas de citas rutinarias. Para cada procedimiento especial, a última hora de la tarde, había un expediente correspondiente con la identificación del día y la hora. Los agentes abrieron algunas, cuidando de limitar el acceso, ya que sabían que el contenido sería extremadamente sensible. Las imágenes mostraban a niños entrando en la sala, recibiendo instrucciones de quitarse parte de la ropa, tumbados en la camilla, con movimientos que, incluso para el simple ojo común, parecían ir mucho más allá de un examen ordinario. Elena, con el estómago revuelto, no pudo verlo mucho tiempo. Bastó con ver durante unos segundos una imagen que reconocí demasiado: su propia hija, pequeña, con bata, sentada en la camilla en esa misma habitación, con el rostro mezclado de confusión y vergüenza. Sintió que sus piernas flaqueaban. Una de las policías, al ver su estado, le pidió que saliera al pasillo un rato para respirar. Valeria, protegida por otro empleado más atento, no pudo ver las imágenes, lo que más tarde sería motivo de amargo alivio para Elena. Frente a los vídeos, los historiales médicos repitiendo los mismos términos, las notas de no presencia del tutor en serie y el llanto de más de un niño que empezó a reconocer la habitación cuando se describían algunos detalles, las justificaciones que Ramiro aún intentaba dar perdieron toda fuerza. Intentó decir, una última vez, que era material de estudio, que las grabaciones eran para mejorar los métodos de atención, pero nadie más parecía dispuesto a aceptar esas explicaciones. La policía emitió entonces una orden de arresto allí mismo, delante de padres y madres que llenaban el pasillo. Le esposaron en la habitación 204, bajo la mirada incrédula de algunos que, hasta ese momento, aún tenían dificultades para asociar la imagen del atento doctor con ese hombre siendo llevado bajo sospecha de delitos graves. Mientras lo guiaban por el pasillo, algunos padres lloraban, otros maldecían y otros simplemente mantenían la cara quieta, como si aún no pudieran procesar lo que veían. Elena, apoyada en la pared con Valeria a su lado, observaba todo con el corazón hecho pedazos. No había alegría en esa escena, ni sabor a victoria fácil. Lo que sintió fue una dolorosa mezcla de alivio.
sabiendo que él ya no tendría acceso a su hija, y una profunda tristeza al imaginar cuántos niños habrían pasado antes de que alguien reuniera el valor para abrir los registros y hacer preguntas en voz alta. Sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de ella empezó a enderezarse. Su intuición, tan a menudo cuestionada, finalmente había sido validada. No estaba loca. La opresión en el pecho, las señales aparentemente pequeñas, todo eso tenía un significado. Esta historia importa precisamente por esta razón, porque muestra cuánto el instinto maternal, por incómodo que parezca para otros, es una señal que merece ser escuchada. Elena pasó semanas dudando de sí misma, pensando que quizá exageraba, temiendo que la vieran como la madre aburrida, demasiado sospechosa. El peso de enfrentarse a la opinión de la comunidad, el miedo a tocar la reputación de alguien tan respetado, todo eso casi la hizo callar. Pero al final fue la decisión de escuchar esa voz interior, de mirar con atención cada detalle, lo que evitó que la situación se prolongara más. Para otras madres, el mensaje que queda es duro, pero lleno de esperanza. No estás loco cuando sientes que algo va mal, aunque nadie más lo vea. No exageras cuando vuelves a preguntar, cuando exiges una explicación, cuando quieres estar en la misma habitación donde tocas el cuerpo de tu hijo o hija. El mundo a menudo intenta silenciar este tipo de preocupación, llamándola paranoia, histeria. Pero historias como la de Elena y Valeria nos recuerdan que muchas veces es precisamente esta mirada atenta, sospechosa en la medida adecuada, la que impide que el mal permanezca en silencio. La realidad es sombría en muchos sentidos. La idea de que un médico de confianza use una consulta, una bata blanca y palabras técnicas como escudo para actos inaceptables da miedo. Saber que tantos niños han entrado y salido de esa clínica sin que nadie se diera cuenta durante tanto tiempo es doloroso. Pero al mismo tiempo, hay un hilo de luz que atraviesa todo esto. La prueba de que una madre soltera, al decidir no ignorar las señales, puede cambiar el curso no solo de la vida de su propia hija, sino también de la vida de otros niños y de toda una comunidad. Unas semanas después, la clínica ya era diferente, al menos en su forma externa. La dirección anterior fue destituida. Nuevos tutores se hicieron cargo y justo en la entrada de la recepción se colgó un gran aviso en la pared con letras claramente visibles. A partir de entonces, no se proporcionaría cuidado infantil sin la presencia de un tutor en la sala. Ya no había procedimientos especiales, ocultos en términos técnicos, ni puertas cerradas con madres esperando fuera. Las normas cambiaron, y este cambio no surgió de buena voluntad espontánea, sino bajo la presión de familias que finalmente decidieron aceptar nada menos que total transparencia. La escuela de Valeria tampoco quedó excluida de esta transformación. Al enterarse de lo ocurrido, la dirección convocó una reunión con todas las familias. En el patio cubierto, donde antes solo se hablaba de notas, tareas y festividades, ahora el tema era diferente. La seguridad de los niños, límites en las citas médicas, el derecho de los padres a saber todo lo que se hace con sus hijos. Se pidió a los psicólogos que explicaran, con palabras sencillas, cómo se puede guiar a los niños para que alcen la voz cuando algo les molesta, incluso si la persona implicada es alguien muy querido para la comunidad. En esa reunión, Elena se sentó en las últimas sillas, con el corazón acelerado, sin saber si quería o no ser llamada a hablar. En un momento dado, la directora, respetuosamente, le pidió que compartiera un poco de su propia experiencia, si se sentía cómoda. Hubo un silencio respetuoso en el círculo de sillas. Elena respiró hondo, se levantó y caminó hacia el centro, con las manos sudorosas y las piernas un poco temblorosas. Su voz salió débil al principio. Contó cómo, durante meses, sintió pequeñas molestias y las tragó.
temerosa de parecer exagerada. Explicó que muchas veces elegía creer más en la fama de un médico que en el pesado silencio de su propia hija cuando regresaba de las citas. Confesó que el respeto que sentía por esa figura de la bata blanca hablaba más alto que el instinto que la atraía del brazo, pidiéndole que se viera mejor. Mientras hablaba, recordaba cada noche sin dormir, cada vez que doblaba el uniforme de la chica, pensando en la puerta cerrada de la habitación 204. A medida que salían las frases, su voz se volvió firme. Describió el momento en que decidió abrir el cajón del examen, los descubrimientos en los historiales médicos, la consulta con Teresa, el viaje a la clínica para pedir los registros completos. Me contó cómo era entrar en la habitación 204 con su hija de la mano, ver la cámara oculta, llamar la atención delante de otras madres. Y por último, describió, en pocas palabras, el momento en que vio al médico ser esposado y llevado, no con venganza en el pecho, sino con un amargo alivio al saber que, al menos, no haría eso a otros niños allí. Muchas mujeres lloraban mientras escuchaban. Al final, algunos se acercaron a Elena, con lágrimas en los ojos, para decirle que también habían tragado dudas por vergüenza, por miedo a ser juzgados. Algunos confesaron que, en varias ocasiones, querían preguntar más sobre lo que ocurrió en las consultas de sus hijos, pero guardaron silencio para no crear un problema. La historia de Elena y Valeria, contada allí con voz humana, sin términos técnicos, empezó a resonar en otros hogares, en otras mesas, en grupos de mensajes entre madres que empezaron a repetir una frase simple pero poderosa. Si el corazón se aprieta, escucha. El caso también ganó espacio fuera de la colonia. Un informativo local en Guadalajara informó sobre la detención de Ramiro, hablando de las sospechas de crímenes contra varios niños y destacando la importancia de la denuncia de una madre que decidió no guardar silencio. Con el tiempo, otras 4 madres de la misma región presentaron denuncias policiales, reconociendo en los registros y en las consultas las mismas expresiones que tanto asustaban a Elena. La investigación se amplió y con ello, el hombre que antes estaba rodeado de respeto, empezó a ser tratado como lo que realmente era ante la justicia, alguien que utilizaba la confianza de una comunidad para fines inaceptables. Mientras todo esto ocurría, Valeria comenzó un proceso de terapia infantil. Al principio le costaba hablar. La chica se retrayó, miró al suelo y sostuvo el oso tianguis con fuerza como si fuera su escudo. Pero, a medida que pasaban las sesiones, encontraba un espacio seguro para organizar sus propios miedos, para nombrar sensaciones que, hasta entonces, solo eran un nudo en su pecho. Elena la seguía desde lejos, respetando el trabajo de la psicóloga, pero siempre presente fuera, esperando a que su hija terminara, lista para abrazarla en cuanto se abriera la puerta. Poco a poco, la casa recuperó sonidos que habían desaparecido durante un tiempo. Un día, Elena notó que Valeria volvió a reírse en la cocina mientras ayudaba a su madre a preparar las tortillas. La chica se burló de la masa pegada a su dedo, salpicó un poco de harina en el delantal de su madre y las dos rieron juntas como antes. Esa risa no borró lo que había pasado, no canceló el dolor, pero fue una señal concreta de que había vida tras el susto, que era posible reconstruir la confianza de la manera correcta. 3 años después de los acontecimientos en la habitación 204, muchas cosas habían cambiado. La clínica donde todo empezó ya no era la misma en casi nada, ni en cuanto al personal ni en cuanto a estándares. El aviso sobre la presencia obligatoria de tutores en las consultas infantiles había dejado de ser solo un nuevo cartel para convertirse en una norma incuestionable. El colegio de Valeria mantuvo, con disciplina, reuniones mensuales con padres e hijos para hablar sobre seguridad, límites y el derecho a decir no cuando algo les molesta.
La historia de Elena ya se había contado y recontado en varias reuniones, a veces por ella misma, otras veces por otras madres que la tomaban como ejemplo de valentía. El proceso contra Ramiro continuó su curso en los tribunales. Las investigaciones revelaron que hubo más víctimas de las que se imaginaba inicialmente. Se recopilaron testimonios, informes y registros en un extenso dossier. Con cada nueva información, el peso de lo ocurrido parecía crecer. Pero al mismo tiempo también lo hacía la certeza de que nunca volvería a ocupar el lugar de confianza que una vez tuvo. La condena conllevaba una larga condena, suficiente para mantenerle alejado de vivir con niños durante muchos años. Para muchas familias, eso significaba, sobre todo, protección para otras generaciones. Valeria, ahora un poco mayor, continuó con su vida escolar, haciendo planes para el futuro. De vez en cuando hablaba de ser profesora de arte, otras veces pensaba en trabajar ayudando a niños que pasaban por cosas difíciles. La marca de esos años no desapareció por completo, pero se convirtió en algo más, un deseo de que ninguna chica necesitara gritar en el pasillo de una clínica para ser escuchada. Elena, a su vez, nunca volvió a entrar en una oficina de la misma manera. Pidió explicaciones, hizo preguntas, leyó todo lo que firmó, pero por encima de cualquier regla externa había una ley que ahora seguía al pie de la letra, la ley del corazón mismo. Elena nunca volvió a entrar en una consulta médica de la misma manera. Después de aquel día en la habitación 204 en Guadalajara, algo dentro de ella cambió para siempre, pero no era solo miedo. También era la profunda certeza de que el corazón de una madre, cuando aprieta, no está inventando nada, sino que intenta advertir de un peligro que el mundo a menudo prefiere no ver. En los meses posteriores al arresto del doctor Ramiro, las noches siguieron siendo difíciles. Hubo días en que Valeria se despertaba asustada, aferrada al osito de peluche del tianguis, preguntando si los médicos siempre son malos. En esos momentos, Elena respiró hondo, sostuvo la cara de su hija entre las manos y dijo que no, que hay muchos buenos médicos, pero que, a partir de ahora, nadie pondría una bata blanca entre ellas dos. Prometió que siempre estaría dentro de la habitación, mirando a los ojos a cualquiera que tocara a la chica, como quizá debería haber hecho desde el principio. Toda la colonia cambió algunos hábitos. Las madres que solían dejar a sus hijos solos en la oficina empezaron a entrar juntas, preguntando, leyendo lo que firmaban, cuestionando términos extraños en los papeles. El colegio de Valeria organizó una reunión mensual para hablar sobre seguridad con niños y padres, y en una de esas reuniones, la directora pidió a Elena que contara un poco de su propia historia. La voz de Elena salió temblorosa al principio, pero firme después, mientras explicaba cómo ignoró las primeras molestias porque no quería ser la molesta, cómo pensaba que el respeto por el doctor era más importante que el silencio de su hija, y cómo todo esto casi le costaba demasiado. Muchas mujeres de la comunidad se acercaron a ella al final, algunas con lágrimas en los ojos, diciendo que ellas también habían tragado dudas por vergüenza, por miedo a parecer exageradas. La historia de Elena y Valeria empezó a circular en otras colonias, en otros colegios de Guadalajara, llegando incluso a grupos de madres en aplicaciones de mensajería, siempre con la misma advertencia: si se te aprieta el corazón, escucha. La demanda contra el doctor Ramiro continuó su camino en los tribunales. Meses después, la noticia de su condena le trajo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio al saber que ya no tendría acceso a niños inocentes. Tristeza imaginar cuántos pequeños Valerias pasaron por la misma puerta antes de que alguien tuviera el valor de abrir los discos y hacer preguntas en voz alta. Esa noche, cuando Elena escuchó la confirmación de la frase por la radio, abrazó a su hija más fuerte que nunca. Valeria, ya un poco mayor, preguntó si por fin todo había terminado. «Para nosotras, sí»,
respondió Elena, pero para otras madres, nuestra historia acaba de empezar. Porque cada vez que una mujer recuerda el grito de Valeria en ese pasillo y decide no ignorar el llanto de su propio hijo, una parte de ese dolor se convierte en protección. Y en el fondo, eso es lo que mantiene a Elena en pie. Saber que en medio del miedo, tuvo el valor de escuchar su propia voz, plantar cara a un médico respetado y elegir apoyar a su hija, incluso cuando todo el mundo decía que exageraba. Cuando piensas en tu propia vida, en los momentos en que el pecho se te apretaba y tragaste la duda para no molestarte, ¿cuántas situaciones podrían haber sido diferentes si tu voz hubiera sido escuchada? Esta no es solo la historia de una clínica en Guadalajara. Es una invitación a mirar con más atención las señales silenciosas que aparecen dentro del hogar, en los ojos de los niños, en las palabras que no pueden decir. Historias, como la de Elena y Valeria, nos recuerdan que proteger a un niño va mucho más allá de dar comida, estudio y ropa limpia. Proteger es también pedir una vez más. Es entrar en la habitación cuando todos dicen que se queden fuera. Es soportar el peso de ser visto como exagerado para desde el principio tener la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta verdad te toca el corazón de alguna manera. No te vayas sin dar el siguiente paso en este camino. Date la oportunidad de seguir reflexionando sobre todo esto, escuchando otras historias que también pueden abrirte los ojos y fortalecer tu instinto. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo del canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él, otras madres, en otras ciudades, enfrentan miedos diferentes, pero con el mismo valor para proteger a quienes aman. Sigue caminando con estas historias desgarradoras, porque cada historia que escuches con atención puede marcar la diferencia entre el silencio y la protección en la vida de alguien cercano. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante, donde otra madre descubre la fuerza que siempre ha tenido, pero que aún no sabía cómo usar.